estamos con un invitado especial de lujo, podemos decir, porque yo no sé si digamos, es consciente de lo que ha hecho o lo que ha promovido. Nos estamos refiriendo al arquitecto Alfredo Conti, quien es director del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, el INTA, un centro dependiente de la SIC. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Por si esto fuera poco, podemos decir que él integró la delegación que en Estambul, digamos, le puso la cereza a la torta con la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad a la casa del doctor Kuruchet, diseñada, planificada por el arquitecto Le Corbusier. Esa que está en el Boulevardcito, que vos estás en La Plata, cuando pasás por calle 3, agarrás 53, agarrás el Boulevard que te lleva a la 1, bueno, ahí está la casa Le Corbusier. Que ha sido motivo de una historia muy fecunda, ¿no? La casa del doctor Kuruchet, ¿no? Conti, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste todos estos años? ¿Te habrán pasado todos estos años por la cabeza cuando estabas ahí escuchando? No sé cómo se hizo. ¿Se declara patrimonio? ¿Cómo hacen? Golpean con el martillo ¿sí? cuando se contá, toma la contá decisión. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Esto es así. El proceso, digamos... A ver, te cuento el marco en el cual se da, como para que la gente lo pueda comprender un poco mejor. Esto es en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial. La Convención del Patrimonio Mundial es un tratado internacional. Es un acuerdo entre los países para proteger el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Entonces, dentro de los mecanismos que tiene esta convención está lo que se llama la lista del patrimonio mundial. Es una lista de sitios que pueden ser sitios naturales, un paisaje, un parque nacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos el Parque Iguazú, los glaciares, etcétera, o sitios culturales, como es el caso de la Casa Kuruchet. Entonces, los países presentan propuestas a esta lista del patrimonio mundial. Esas propuestas son evaluadas en un proceso que dura 1 año y medio, hasta que las trata el Comité de Patrimonio Mundial. El Comité de Patrimonio Mundial está integrado por 21 países. Se reúnen una vez por año, más o menos por mediados de año, entre fin de junio y primera quincena de julio. Y bueno, en base a las recomendaciones de los organismos técnicos que evaluaron toda esa documentación, toman una decisión. Entonces, lo que sucedió, bueno, este año la reunión fue en Estambul, esa reunión cambia de lugar cada año. Cada uno de los casos se presenta, hay una presentación que dura unos 10 a 15 minutos, después se abre la discusión y se adopta una decisión. Entonces, la persona que preside el comité, en este caso era una ministra del gobierno turco. Bueno, una vez que hay un acuerdo, que se ha discutido, que se han intercambiado ideas, dice, bueno, se adopta la decisión, este sitio se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial y, bueno, simbólicamente está con un martillito, o sea que la golpea el martillo. La ministra bajó el martillo favorablemente, digamos. Y contame, hagamos si se puede, como estos radios, digamos, con la mejor onda de contar cómo fue ese proceso, quién fundamentó lo de la Casa de Corbusier, si te acordás qué se dijo, quién lo dijo. Además te cuento esto, en realidad el proceso fue muy largo, fueron 12 años de trabajo. De hecho, empezó por el año 2003, por ahí. Digamos también 2 palabras de quién era Le Corbusier, también para que quede más claro por qué todo esto. Vamos de ahí, después explicamos de Le Corbusier. No, claro, pero te digo por qué. Porque en realidad los que inician este proyecto de que esto se declare Patrimonio Mundial fue el gobierno de Francia, dado que Le Corbusier estaba radicado en Francia y es el país donde está la mayor cantidad de obras de él. Entonces, lo que ellos querían mostrar, de alguna manera, es como que Le Corbusier fue el primer arquitecto global. Ajá. En las primeras décadas del siglo XX, él, radicado en París, trabajaba en distintos lugares del mundo. Entonces, invitaron a todos los países que tienen obra construida de Le Corbusier, entre los cuales está la Argentina con la Casa Kuruchet. Con lo cual, esta presentación la hicieron entre 7 países. Y son 17 obras. Ajá. 17 obras localizadas en 7 países, de los cuales, bueno, una es la Casa Kuruchet en La Plata, Argentina.
Te decía que fue un proceso largo porque, de hecho, la cantidad de documentación que piden es muy importante. En este caso había que poner de acuerdo a 7 países, porque además te piden, por ejemplo, que cada uno de los sitios tiene que tener un esquema de gestión, de protección, por ejemplo, bueno, a ver cómo está protegido este lugar en el ámbito nacional. Acá hay leyes nacionales, provinciales y normas locales vinculadas a la Casa Cruchet, pero además hay que coordinar, en este caso, que eran varios países, la gestión entre todos los países. Bueno, eso por supuesto llevó mucho tiempo. Claro. Bueno, hasta que finalmente, y después, como te decía, un proceso largo, laborioso, de muchas reuniones internacionales, finalmente el año pasado se presenta entonces toda la documentación, bueno, se hace esta larga evaluación que en parte consiste en enviar expertos a los lugares, o sea, nosotros recibimos la visita... Como veedores, digamos. Exacto, se le llama exacto. Yo le llamaría Sí, veedores, sí, es bueno, una suerte de veedor, claro. Sí. Una persona que viene, bueno, que verifica en el lugar en qué estado está, en este caso, el edificio, que habla con los distintos, habla con el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local, en este caso el colegio de arquitectos, que son los que alquilan la casa. Fundamental el papel del colegio de arquitectos porque fue el que compró la casa, ¿no? No, Para de hecho no la compró, o sea, la casa sigue siendo privada, el doctor Cruchet murió hace años. En este momento son sus herederos, son sus nietos, digamos, los propietarios del edificio. El Colegio de Arquitectos la alquila, creo que ya van como unos 20 años que la está alquilando. Bueno, y es el que la alquila y quien la mantiene, ¿no es cierto? Sí. El colegio realmente está haciendo un trabajo muy importante de, bueno, cuidar este edificio para toda la comunidad de La Plata. ¿No? Sacame de esta duda, no es que declaraban en combo las obras de Corbusier, sino, como vos me decís, cada veedor iba y visitaba y evaluaba cada obra del arquitecto. Entre ellas, esta casa acá en La Plata. Exacto. En el caso de Europa, por ejemplo, de pronto un mismo veedor visitaba 4 o 5 edificios. Queda todo cerquita, claro, digamos. En este caso, como es la única que había en América del Sur, vino un brasileño, porque incluso la persona que se manda como veedor nunca es del mismo país. Mandan una persona de afuera, de modo que se puede expresar después libremente, ¿viste? Claro, que no esté actuando bajo ningún tipo de presión. Teléfono cada rato, esa que casa no actúe bajo ningún tipo de presión política ni compromisos. Sí. Bueno, en este caso vino un arquitecto brasileño a hacer la inspección. Ya te digo, en el caso de Europa, por ahí una misma persona visitaba 4 o 5 edificios. Cada uno de ellos hace un informe, se juntan todos esos informes, más toda la documentación que presentaron los países, más se piden opiniones a expertos de todo el mundo, por ejemplo, a universidades, a eruditos, ¿no? Para que digan, bueno, a ver, háblenos sobre esta casa, qué opinión tiene. Y bueno, vamos usted. A detenernos ahí un poquito. ¿Qué se puede recordar de esas evaluaciones que hizo este veedor? Si te acordás, si tuviste contacto o acceso, o de las opiniones de expertos, o de los informes. De los informes no te voy a preguntar porque vos sos un gran colaborador en este tema de haber apuntalado con tus informes, hasta con un libro todo esto. Pero quería ir por partes respecto de esto, de esa etapa, de cuando vino el veedor, qué le gustó, qué no le gustó, si se puede saber, o qué le interesó saber de más, qué le interesó averiguar. Sí. Yo no te puedo dar información precisa al respecto en el sentido que... ya te digo, yo participé mucho en la primera etapa de esto. Luego, como yo también hago un trabajo voluntario para una ONG, que justamente es la que hace las evaluaciones técnicas, nosotros por un tema de ética, cuando está nuestro país, digamos, involucrado, nos abstenemos de participar en las discusiones y demás. Pero... yo te decía que el proceso fue muy largo y de hecho este expediente de Le Corbusier ya había sido presentado anteriormente, hace unos años, y había recibido algunas observaciones. Bueno, con lo cual se continuó trabajando y en estos 2 o 3 últimos años hubo muchas reuniones en el ámbito internacional. Y inclusive la lista de edificios se achicó, originalmente creo que eran unos 25 edificios que se presentaban, luego se retiraron algunos, y en general la opinión te la sintetizaría de esta manera. Bueno, de entrada todo el mundo estaba de acuerdo que Le Corbusier tiene que estar en la lista del Patrimonio Mundial, en el sentido que es
uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, es una de las personalidades de la arquitectura, del urbanismo y de la cultura del siglo XX. Ahora, claro, el tema, porque esa lista en realidad a lo que tiende es a la conservación de esos sitios. Entonces, hay sitios que están a veces en no muy buen estado, que no era el caso de esta casa, porque esta casa ha sido, como te decía, mantenida por el Colegio de Arquitectos, pero por ejemplo, para ir precisamente al caso de la Casa Curuchet, en el caso este de La Plata, más que el edificio en sí, lo que preocupaba era lo que está pasando alrededor. O sea, ¿de qué manera se puede controlar, por ejemplo, que en las proximidades de la Casa Curuchet o en el terreno de atrás, por decirte algo, no te aparezca un edificio de 14 pisos? Claro. Bueno, todo eso se vino trabajando. De hecho, la Municipalidad de La Plata ya hace unos, por lo menos te diría 5 o 6 años, sacó una ordenanza especial para esa manzana. En esa manzana, por ejemplo, hoy no se pueden construir edificios que sean más altos que la Casa Curuchet. Entonces, en general la preocupación que había con este caso de La Plata no era tanto el edificio en sí, que el edificio prácticamente no ha sido alterado, hoy lo vemos tal como era en el año 1954 cuando se termina la obra, sino cómo controlar sobre todo esa presión inmobiliaria que hay en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, hay una voracidad, más después del cambio de código de edificación. Exactamente. Me imagino lo que habrá Incluso, pensado del terreno de al lado, ¿no? Que por ahí no puede vender para edificar. Pero bueno, cosas, son dos mangos aparte. Ya ahora están bajo una ley internacional. Es decir, ya ahora no es solamente un compromiso que tiene la Municipalidad de La Plata o el gobierno provincial, sino que es un compromiso que tiene la República Argentina frente a la comunidad internacional. Bueno, y todo eso, ese fue un obstáculo que se sorteó, que era lo que más le preocupaba al veedor o a la organización que tenía que declarar. No, esas fueron algunas de las observaciones que se hicieron al inicio. Por ejemplo, te digo, aún en la etapa que yo estaba más directamente vinculado, ¿no? Que fueron los primeros años en que se trabajó esto. Por ejemplo, nos encontrábamos con esta contradicción, te diría, ¿no? Que la casa está sobre la calle 53, ¿no? Entre 51 y 53 está lo que se llama el eje monumental de La Plata, ¿no? El gran eje donde están los grandes edificios públicos, ¿no? La catedral, la municipalidad, la gobernación, la legislatura, etcétera. Bueno, todo eso en las normas municipales estaba declarado zona de preservación patrimonial. Es decir, es como que había una intención de la Municipalidad de La Plata de que toda esa franja de las avenidas 51 y 53 fuera patrimonio, pero simultáneamente ahí tenías, voy a usar un término técnico y ahora te explico qué quiere decir, los mayores indicadores urbanísticos. Era la zona de la ciudad de La Plata en la cual vos podías construir más pisos. Por eso te parecía esa contradicción. Por un lado te decían, bueno, acá vamos a preservar o a conservar, y por otro lado es como que te alentaban, y de hecho, bueno, toda la gente sabe que se han hecho muy altos edificios. Entonces, algo que hubo que de alguna manera controlar o ver cómo se iba a manejar, era eso, bueno, resolver esa contradicción, que como te decía, lo hizo la municipalidad a través de una ordenanza especial para esa zona. Y después la misma UNESCO te pide, cuando se presenta todo esto a UNESCO, el país tiene que proponer una delimitación, que en este caso es el terreno donde está el edificio. Pero además te piden lo que se llama una zona de amortiguamiento, es decir, tiene que haber una zona alrededor donde haya algún tipo de control respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer para no alterar, digamos, el entorno, ¿no? El contexto donde están estos sitios que son patrimonio mundial. Entonces, justamente nosotros todo ese trabajo de zona de amortiguamiento, definición de la zona de amortiguamiento, lo hicimos de la SIC, porque... bueno, yo en un primer momento, cuando todo esto empezó, estaba en la Municipalidad de La Plata, pero luego desde SIC, de hecho escribimos el capítulo correspondiente a la Casa Curuchet para el expediente internacional y les propusimos lo que era la zona de amortiguamiento, para lo cual había algo que nos facilitaba de alguna manera que, digamos, frente a la casa hay una plazoleta. Después viene la plaza, que está entre 1, 2, 51 y 53. Sí. Hacia el otro lado está el bosque.
O sea, que había todo un sector en el cual teníamos una cierta garantía de que, bueno, la plaza nunca va a dejar de ser plaza, ahí no van a ser edificios. Digamos, lo más comprometido era cómo controlar lo que pasaba en la propia manzana del edificio, ¿no? Y digamos, no, me ponía a pensar que está muy cerca del Ministerio de Seguridad, la jefatura de policía y demás. ¿Eso en qué influía? ¿Positiva, negativamente? No, te diría que ni positiva ni negativamente. El hecho que esté ese ministerio ahí, no. Sí, lo que había que tener, pero digamos, la sí, precaución. porque ya tiene de por sí mucho movimiento ese lugar en cuanto a acceso y demás. Pero eso influye, no influye, nada. No, lo que sí hay que cuidar de ahora en más, porque ya te digo, ahora no es que sea únicamente el gobierno nacional o provincial o el gobierno local que cuida el lugar. Ahora está en el marco de un tratado internacional. O sea que si en algún momento sucediera algo que puede atentar contra la casa o contra el entorno de la casa, los valores que tiene la casa, Argentina, pero la República Argentina, el gobierno nacional va a tener que ir a dar explicaciones a la UNESCO. Ah, interesante. Sí, no, por eso, ahora tenemos es todo un compromiso, digamos. Es que básicamente es un compromiso. Es decir, por un lado está el halago, el reconocimiento, el orgullo, por supuesto, de tener este sitio en la ciudad, pero simultáneamente es un gran compromiso, ¿no? Estás en este programa especial, con un invitado especial, el arquitecto Alfredo Conti. Integró la delegación que estuvo en Estambul, bueno, en un caótico momento, que después, si tenemos un tiempito, nos va a relatar como si fuera un cronista de secciones internacionales de diarios, porque él estuvo el momento en que se desataba ese intento de golpe que causó muchas víctimas hasta fatales, ¿no? Pero siguiendo con su cometido, que fue presenciar y dar la última puntada a la declaración de la casa de Curuchet como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Habíamos dejado ahí pendiente un poco, que también lo había contestado, pero le agregamos, ¿no? A partir de ahora un compromiso para la Ciudad de La Plata, para la República Argentina, porque le pasa algo a la casa, justamente esta joya que ahora tenemos, y tiene que dar explicaciones a la República Argentina. ¿Qué otras prevenciones debe tener el país o la comunidad platense para preservar esta casa, además de la que comentaste, o estaba todo ahí, lo que dijiste, la zona de amortiguación y demás? Sí, a lo mejor lo que se podría agregar, porque ya te digo, el objetivo central de inscribir estos sitios en la lista del Patrimonio Mundial es preservarlos. Por eso ahora es como que culminó una etapa, pero empieza otra hacia el futuro, que es preservar el edificio para las generaciones presentes y futuras. Así está escrito en la Convención del Patrimonio Mundial. Entonces, por supuesto, hacerle mantenimiento, cuidar el entorno. Yo quizás lo que agregaría es un tema que está vinculado con uno de los impactos que tiene inscribir un sitio en la lista del Patrimonio Mundial, y que es que aumenta el número de visitantes. Claro. Cuando todavía estábamos en Estambul, me comentaba el arquitecto que dirige, digamos, que está a cargo de la administración de la casa, ¿no? El arquitecto Julio Santana, que vos pensás que el día que esto se trató, que fue un domingo, o sea, no ayer, sino el domingo de la semana pasada, se trató por la mañana en Estambul, o sea, cuando en La Plata eran las 4 o 5 de la madrugada. Sí. O sea que los platenses se levantaron con la noticia de que la Casa Curuchet era Patrimonio Mundial. Y me contaba este arquitecto Santana que ese mismo día, pues después se le estaba comunicado permanentemente con la gente de acá, ya la cantidad de gente que había ido a la mañana a ver la casa, porque ya escuchaban por la radio o leían por el diario o veían en la televisión que la casa era Patrimonio Mundial. Entonces, una de las cuestiones que va a pasar de aquí en más es que va a haber una mayor demanda para visitar el edificio. Y en este caso estamos ante un edificio que no admite mucha gente simultáneamente en el interior. Claro. De hecho, creo que ellos ponen un límite que está entre las 20, 25 personas por vez, porque es una casa, es un edificio chico, no puede entrar mucha gente. Entonces, es una de las previsiones también que van a tener que tener, bueno, a ver cómo se maneja esta mayor demanda por la visita para que el exceso eventual de visitantes no provoque daños en la casa. Interesante, ¿no? El ¿no? dato que das, porque justamente desde hace 2 o 3 días que la Municipalidad de La Plata da a conocer que ha puesto una oficina de turismo en las puertas mismas de la casa, como que está
realzando más la posibilidad que haya más demanda de visitas. No sé si este dato lo tienen o se lo debe estar pasando quien tiene a su custodia la Casa Curuchet, ¿no? Que no puede haber más de 25 visitantes por día. Exacto. Digamos, el Colegio de Arquitectos, que es quien la administra, lo tiene muy bien organizado. Por ejemplo, si va un grupo, es muy frecuente que vengan grupos de estudiantes de arquitectura, ¿no? De Obvio. La Plata, de Buenos Aires, de otras provincias, del exterior. Y ellos lo tienen muy bien organizado en el sentido que si va un grupo tiene que solicitar turno con antelación, etcétera. Eso lo va a seguir manejando el colegio. Lo sigue manejando Perfecto. el Colegio de Arquitectos, pero te hago otro comentario, porque esto que vos contás del puesto de turismo, lo acabo de ver, yo venía por la calle 2. Creo que hay que estudiarlo un poco más, a ver si el lugar donde lo pusieron es el lugar donde debería estar. Creo que ahí la municipalidad... Ya no consejo, sería interesante que si nos escuchan de la municipalidad tener en cuenta este dato, ¿no? Exacto. A ver, esto sucedió hace muy poquitos días, es probable que sea algo provisorio y demás, pero ahora cuidado, no empecemos a ponerle cosas enfrente o al lado, porque bueno, ahora hay que mantener, ¿no es cierto? Y hay que mantener la relación de la casa con la plaza, etcétera. Bueno, arquitecto, hoy lo pongo en condición de docente, de profesor, para que le describa a la audiencia, sobre todo a quienes como yo, como mucha gente que no sabe nada de arquitectura, el tema, ¿cómo nos describiría la Casa Curuchet? ¿Qué es lo mejor que tiene? ¿Qué es lo que le hace envidiable como obra de parte de otros propietarios de casa, de parte de otros arquitectos que quieran copiar este estilo? Acá Le Corbusier se encontró con un gran desafío. Bueno, yo decía, Le Corbusier fue uno de los más grandes arquitectos del siglo XX. Y de hecho, cuando él le encargan esta casa, que fue en 1948, tenía muchísima obra construida, particularmente en Europa. Pero cuando él recibe el encargo de Curuchet, se encuentra con un gran desafío en este sentido. El terreno es muy chiquito. Es un terreno de 10 metros de ancho y encima, como está cortado por ese bulevar, digamos, esa callecita, tiene muy poco fondo. Y lo que le solicita a Curuchet era su casa, era un matrimonio con 2 hijas, pero él además tenía su consultorio, su sala de espera, tenía, bueno, incluso hacía algunas intervenciones quirúrgicas ahí mismo. O sea que, digamos, lo que le encarga son 2 partes bien diferenciadas, ¿no? La parte de trabajo del médico por un lado y la casa familiar por otro. La parte privada y la parte social, como se suele decir, ¿no? Exactamente. En este caso era como la laboral, digamos, la laboral laboral sería, y claro, la parte privada. Pero lo que le pide es que, dado que la casa está frente a la plaza Rivadavia, mira al bosque, etcétera, que tanto consultorio, sala de espera, como todos los ambientes de la casa dieran al exterior. Pudieran tener luz natural, pudieran tener sol y sobre todo pudieran tener vistas a todos esos espacios verdes que están enfrente. Bueno, cosa complicada de resolver, sobre todo en un terreno tan chiquito, ¿no? Porque bueno, si uno tiene un terreno muy grande, claro, tiene mucha más libertad de diseño. Y Le Corbusier lo resuelve de una manera, yo creo que genial, porque él deja lo que sería la planta baja, o sea, el nivel de la vereda, digamos, prácticamente queda libre. Ahí va, la cochera y nada más. La parte de consultorio, él la pone sobre el frente del edificio, pero a la altura del primer piso. Sí. Ahí se sube por una rampa. Y la casa empieza en el nivel del techo del consultorio. O sea, la casa empieza en un segundo piso y la tira para el fondo del terreno. De modo que el techo del consultorio es como la terraza de la parte del estar y del comedor de la casa. Por eso, bueno, en realidad son 4 pisos que tiene, pero él logra de esta manera que desde el consultorio, desde la sala de espera, desde el living, la sala de estar de la casa, el comedor y los dormitorios, siempre uno está viendo la calle. Ve la calle, ve el bosque, ve la plaza, ve los árboles. Ese es un aspecto que es importante. Y el otro, que es un poco más difícil de explicar, bueno, lo ideal sería ir ahí y explicarlo en el lugar. Pero que Le Corbusier, siguiendo parte de lo que era su postura y demás, esta casa es un solo espacio. Es un único espacio. Hay paredes, por supuesto, hay tabiques que separan una parte de otra, pero Le Corbusier tenía una postura, lo que traducido sería algo así como el paseo arquitectónico. Justamente uno va paseando, va recorriendo, incluso entre el espacio exterior y el espacio interior,
los límites, bueno, es vidrio, o sea, son Claro. límites muy permeables, digamos, al menos desde lo visual, ¿no? Sí, yo no pude observar, pero de afuera veo que deja una entrada de luz del 100%, Exacto. prácticamente. ¿Y después no tiene paredes internas o tiene...? Tiene algunas que en algunos casos no llegan hasta el cielo raso. Bueno, por ejemplo, el tema de los baños fue todo Eso un te tema. iba a preguntar, me da Claro, vergüenza preguntar, pero el baño debe ser con si fue uno de paredes, los ¿no? temas. No, hay que decir Debe algo. tener una cortinita, ¿no? No, Le Corbusier manda lo que nosotros llamamos un anteproyecto. O sea, Sí. manda los planos que después había que ajustar y demás. Y profesionales, bueno, sobre todo trabajó un arquitecto, Amancio Williams, que fue uno de los grandes arquitectos argentinos de esa época, ¿no? Décadas 40, 50, que le hace algunas pequeñas modificaciones al proyecto, consultando a Le Corbusier y siempre con la aprobación de Le Claro. Corbusier. Y algunas de esas modificaciones están justamente en los baños, porque la parte de dormitorios, para mí es es el último piso y es uno de los más interesantes, porque los baños son dos cilindros, dos Sí. formas cilíndricas que están ahí como sueltas y son las que arman toda esa planta. Los baños son los que separan un dormitorio de otro, arman el pasillo, bueno, esto que te decía que es un único espacio. Pero en el proyecto original los baños prácticamente quedaban abiertos e incluso tienen un tabique que no llega hasta el cielo raso. Ajá. Le Corbusier quería que se viera como un único espacio. Bueno, eso se salvó poniendo un vidrio arriba, ¿no? Claro, O sea, claro. el tabique del baño, la pared del baño, digamos, no llega hasta arriba todavía, después le pusieron un vidrio. Claro, claro. Pero sí, digamos que no es lo que uno está habituado. ¿Y los dormitorios cómo están en un mismo piso? Están en un mismo piso. Matrimonial y para los hijos. Está el del matrimonio, el de las él tenía 2 hijas mujeres, Curuchet, y después hay como un pequeño espacio que era como un lugar de trabajo, de estudio para las hijas. Finalmente la casa de el dueño que mandó a hacer esta casa no vivió mucho en esta casa. No, ellos vivieron varios años. Lo que pasa es que a mí, sobre todo lo que me contó el nieto de Curuchet, yo justamente cuando empezamos a trabajar con todo esto, tuve varios encuentros con el nieto, porque había varias leyendas alrededor de la casa, porque lo cierto es que estuvo 25 años cerrada la casa. O sea, en un momento la familia Curuchet se va, deja la casa, nunca la vendieron, pero bueno, la deshabitan, digamos. Y bueno, a propósito de eso había muchas leyendas de por qué la familia se había ido, por qué habían vivido poco tiempo y demás. A mí sintéticamente lo que me decía el nieto es que no, que a ellos realmente la casa les gustaba, que les gustaba mucho. Que el primer problema serio con que se encontraban era el control, justamente por tener tanto vidrio, que en verano hacía mucho calor y en invierno hacía mucho frío dentro de la casa. Con lo cual, él me contó que hubo una época en la cual su abuelo se quedaba en la casa en los meses de otoño y de primavera, digamos, la época media. Sí. Y en verano y en invierno se iban a otro lado. Y después yo recuerdo que leí un reportaje que le hicieron a Curuchet poco antes de su muerte, donde él decía que una de las cosas, él mencionó 2 cuestiones. Una, que el proceso de construcción de la casa fue tan largo, y pensá que la empieza en el 49 y la termina en el 54, 6 Sí. años para hacer una casa. Claro. Fue muy complicado, bueno, por una serie de cuestiones técnicas y demás, que él mismo dice que perdió el amor, que él ya antes de que la casa la terminara, se le fue la pasión. Se aburrió, digamos. Se bárbaro, cansó, claro. No, aparte le salió un dineral. presupuesto que era Sí. mucho más del que habían previsto originalmente. Antes de poner el primer ladrillo, Exacto. o el primer vidrio en este caso. Tenían previsto más o menos un costo de la casa que después, bueno, resultó mucho más caro. Por las cuestiones especiales y además que había cosas que acá no había una tradición. Por ejemplo, hacer las carpinterías, las ventanas no tienen marco, por ejemplo. Claro. Es un vidrio que corre nada más. Entonces, había muchas cuestiones que acá no había una tradición o no había operarios o artesanos que lo hicieran bien. Pero el otro aspecto que menciona Curuchet es que a él algo que le costó, digamos, fue justamente el control de la luz. Ya te digo, el dormitorio, por ejemplo, bueno, tiene una ventana y no tiene ningún elemento que controle la luz. O sea, no hay cortina de enrollar, no hay... Corbusier sugería no poner cortinados, no poner nada. No, porque por lo que era su postura arquitectónica y demás, no.
Lo que pasa que también yo creo que lo que hay que tener un poco en cuenta ahí, o sea, no es que a Le Corbusier se le escapó, pero una cosa es trabajar con la luz que puede haber en París, que está en otra latitud totalmente distinta, y otra cosa es la que puede Pero digo haber yo, en acá. definitiva el dueño Pero, de la casa soy yo, si le quiero poner una cortinita se la pongo, o sí, no. de hecho, bueno, algunas o cuando me viene a visitar modificaciones... Le Corbusier la pongo Claro, en el fondo. bueno, se cuentan anécdotas. Hay una Claro. casa muy famosa, Le Corbusier, que es de la década del 20 años antes que esta, que, claro, Le Corbusier diseña una casa súper de vanguardia en las afueras de París. Y después un día la va a visitar cuando ya estaba la gente viviendo y ve que la gente había puesto muebles de estilo, con lo cual Le Corbusier se volvió loco, Claro, porque eran claro. todos muebles de estilo en una casa. Todos los arquitectos de esa época tuvieron alguna relación un poco tensa con los clientes, ¿no? Porque... Se enamoran tanto de su obra que ya no les importan los clientes, digamos, justamente, pero algo eh, así es. Sí, no sé si es que no les importan, pero bueno, son grandes creadores. Fueron grandes creadores y bueno, y eran gente que tenía sus mañas. Es ¿no como cierto? faltarle Entonces, respeto, digamos, uno, pero en definitiva alguien le paga por su servicio al arquitecto, digamos que tiene que tener esa... No sé cómo es a nivel profesional en cuanto a los mira, arquitectos que hacen su obra y que... mira, eso es todo un tema. Yo lo que creo, pero esto es una postura personal mía, ¿no es cierto? O sea, que ni el... Porque a mí me ha pasado en la época que yo ejercía como arquitecto, que luego dejé de hacerlo, ¿no? De proyectar y demás, que muchas veces te vienen a pedir cosas con las cuales vos no estás de acuerdo. Claro. Entonces, o que no las harías naturalmente. Entonces yo siempre digo, bueno, acá habría que buscar un punto de equilibrio en el cual ni el cliente le obliga al arquitecto a hacer lo que el arquitecto no quiere hacer, ni el arquitecto obliga al cliente a vivir de una manera que no quiere vivir. Obviamente hay que... Sí, estaba pensando en un punto intermedio porque de repente el arquitecto no tiene por qué permitir que, no sé, el propietario de una casa le modifique tanto la obra y está en juego la firma de ese arquitecto también. ¿Sabés qué pasa? Que estas obras, y en estos casos de Le Corbusier no tanto, porque si bien Le Corbusier diseñaba muebles y demás, pero en este caso no, en este caso Le Corbusier diseñó la casa, luego vino Curuchet y puso su cama, su mesa, su silla, su sillón, ¿no? Pero hay otros casos de otros arquitectos donde el arquitecto diseñaba absolutamente todo. Claro. O sea, te diseñaba la casa, los muebles, la alfombra, el jarrón, la cucharita, el plato. Entonces, son casas en las cuales no se podía tocar ni cambiar absolutamente nada porque es como que cambiabas la obra de arte, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero bueno, son casos de todos modos muy especiales. Para cerrar la nota, porque quedan muy pocos minutos, tiene que ver con lo anecdótico de este momento vivido allá en Estambul, en Turquía, porque en los días en que vos fuiste para conseguir este gran logro en asociación con otros profesionales y demás, con la Casa de Corbusier, se vivía una situación de intento de golpe, digamos, una máxima tensión, ¿no? En términos históricos, políticos, sociales, y máxima tensión para lo que significaba para La Plata lograr esta declaración, ¿no? Uh-huh. ¿Te cayó la ficha de eso? Sí, de hecho me cayó antes de ir porque incluso una semana antes habían puesto una bomba en el aeropuerto, ¿no es cierto? Sí. Lo cual hizo dudar, bueno, si esto se podía hacer o no. Pensá que son reuniones a las cuales van ministros, van embajadores, van diplomáticos. O sea, si quieren hacer un zafarrancho, ahí tienen todos juntos. Bueno, ahí el gobierno turco dio la máxima garantía que, bueno, al menos en el lugar donde se hacía la reunión, garantizaban al 100% las condiciones de seguridad. Realmente la organización fue excelente, el lugar donde se hacía la reunión era muy bueno, había controles muy estrictos. Y bueno, después lo que pasó, pero eso coincidió que justamente viernes a la noche, la noche anterior a que el Comité de Patrimonio Mundial tenía que tratar la Casa Curuchet, yo estaba alquilando un departamento, había salido a cenar con una gente a una plaza que estaba ahí muy cerca. Vuelvo, miro un poco internet y cuando me estaba por ir a dormir y me estaba preparando, bueno, una llamada de Argentina de mi hermana me dice, mira, estoy escuchando por televisión que hay un golpe de Estado en Turquía. Le digo, mira, yo no sé, no me enteré de nada, estoy adentro, igual yo ya estoy adentro, ya no voy a salir.
Pero bueno, ahí empecé a buscar en internet, en los diarios y demás, y el foco estaba en la plaza, que estaba a 10 minutos donde estaba yo. Claro. Al rato empecé a escuchar tiros, explosiones, los aviones que pasaban en vuelo rasante, helicópteros, etcétera. Bueno, hasta las 4 de la mañana contestando mensajes, pues después me llamaba todo el mundo, yo tranquilizando a todo el mundo. Tu preocupación era si volvías, más que si declaraban la casa como patrimonio mundial. No, pero vos sabés que no, porque, a ver, no se sabía qué pasaba. Sí. Al rato empezaron, todos los que estábamos ahí estábamos conectados, ¿viste? Por WhatsApp, por mensaje de texto, estábamos todos tranquilos, claro, en el sentido que todo el mundo estaba en su hotel, nadie lo había agarrado esto en la calle. Ahí nos comunican que la sesión del día siguiente quedaba suspendida. Y de hecho se hizo una última sesión el domingo para terminar con todos estos casos y se suspendió la reunión, quedó sin terminar la reunión del Comité de Patrimonio Mundial. Pero fíjate que al día siguiente de ese intento de golpe de Estado, que era sábado, la consigna que recibimos fue no salir del lugar donde uno estuviera alojado, no salir a la calle directamente, y bueno, aquellos que pudieran cambiar su pasaje y volverse a sus países, que lo hicieran. Yo dije que no iba a cambiar mi pasaje, es más, me ofrecieron cambiarme de hotel, me llamaron de una oficina y me dijeron, mire, pásese a un hotel de una enorme cadena, que las condiciones de seguridad, le digo, mire, le agradezco, yo estoy muy cómodo donde estoy en un barrio tranquilo, y respecto a no salir, yo aguanté hasta las 2 de la tarde, adentro del departamento. No, ahí me asomé a ver cómo venía la mano. Y luego, no, te comento esto dentro de lo anecdótico, porque yo hablaba con amigos míos, europeos y demás. Y ellos estaban aterrados. Hubo gente que no salió, en 12 días no salió del hotel en el cual estaban alojados. No, por ahí el temor a un toque de queda, algo por el estilo, ¿no? Pero, viste, yo les decía, miren, nosotros venimos de América del Sur. Sí. Y ya, viste, bueno. Estamos acostumbrados a estas cosas. Claro, para nosotros no es, o sea, a ver, no es una situación agradable, pero también creo que sí, son cosas que las hemos vivido, ¿por qué no decirlo? ¿Viste? Entonces también sabés qué precauciones tenés que tener, ¿viste? Yo obviamente salía a la calle, veía un tumulto, no me iba a meter al medio del tumulto. Claro. Pero tampoco me puse límites, ya te digo, con una total prudencia y cuidado, de conocer una ciudad que es maravillosa, aparte, una ciudad histórica, hermosa, pero además con una gente magnífica, simpática, una ciudad en la cual me sentí seguro, con un sistema de transporte excelente. Entonces, yo creo que, bueno, no hay que irse a ninguno de los dos extremos, ni ser un imprudente que te vas a ir a meter donde el peligro es evidente, ni quedarte encerrado adentro de una habitación de un hotel. Seguro. Arquitecto Alfredo Conti, ha sido un honor tenerlo en los estudios de FM Keops, con toda esta historia.